Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, disculpen, ¿se me logra escuchar? Pasa que creo que hay interferencia. Por favor, ¿me pueden decir? Interrupción. Buenas noches. Sí. Se corta mucho el audio. Bien, bien, entonces voy a empezar nuevamente. Sí, pero Si estás bien. hablando no se escucha. ¿Ahora sí me logran escuchar? Se corta mucho tu audio. Bien, dale. Bien, entonces, doctor Héctor Jave Castillo, diplomado en Administración de Servicios en Salud, médico asistente de Servicio de Neumología, director adjunto del Hospital Nacional 2 de Mayo, asesor en asma, estrategia IEPI, además de tener numerosas publicaciones científicas y participar de voluntariados como consultor médico honorario en la ONG ISDEN. Además de ser docente de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur, Universidad San Juan Bautista, Universidad Particular San Martín de Porres, Universidad Ricardo Palma, y ser docente en la OEPS en el curso internacional sobre manejo de TB multiresistente. Bien, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme con ustedes, aun cuando todos estamos misteriosos porque no veo sus rostros. Simplemente para aclarar que ya no soy director adjunto, eso fue hace una época. Actualmente soy como consultor, neumólogo del Servicio de Neumología, pero además consultor en algunas ONGs, sobre todo en el tema de salud respiratoria. Lo que voy a presentar a ustedes es una no tan breve exposición sobre un problema relativamente actual, a juzgar por lo que va a suceder en el post-COVID. Si tuvieran problemas para escucharme, por favor, me comunican porque, de alguna manera, porque no sé si realmente están escuchándome o están escuchando entrecortado. Ok, empecemos entonces. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esa es la definición. Enfermedad pulmonar intersticial difusa, heterogénea, porque hay varias entidades que tienen que ver con este tipo de enfermedad, pero que básicamente afecta tres áreas: las estructuras alveolo-intersticiales, las vías respiratorias y la vasculatura pulmonar. Unas hacen más daño que otras, dependiendo del tipo de kit que estamos hablando. ¿Ok? Veamos recordemos algo de anatomía para poder entender también la radiología de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Este es un bronquio, está llegando hasta el nivel de bronquiolo, y en el bronquiolo se divide ya en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, a su vez, se dividen en acinis o acinus, ¿ok? Esta es una ampliación del acinu. El acinu tiene varios numerosos alveolos, tiene ductos alveolares y sacos alveolares. El saco alveolar está compuesto por varios alveolos a su vez. En la radiología, sobre todo en la periferia de la tomografía, van a ver ustedes imágenes geométricas, que son los lobulillos. Allí está el acino, es uno de los acines, y recuerden ustedes el tamaño del acino. Esto es importante, sobre todo en el caso de distinguir radiológicamente la neumonía. La neumonía bacteriana afecta, como ustedes saben, los acines. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tamaño son los acines? Porque si no, no podemos interpretar adecuadamente una neumonía bacteriana generalmente. Entonces, en la neumonía bacteriana, como ustedes saben, el acini se llena de flujo, de secreciones. Entonces, dibuja la forma del acini, que tiene
radiopacidades redondas de 0.6 a 1 centímetro. Los autores discrepan respecto a los tamaños, pero en general están en esos rangos, entre 0.6 a 1 centímetro de diámetro. Están los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos lobulares, hay el septo interlobular, ¿ok? Septo interlobular, los bronquiolos, los acinis, la pleura visceral, que es esta que cuando hay edema se engruesa, y los tabiques interlobulares, que también se engruesan cuando hay patología pulmonar. Este es un lobulillo pulmonar. Este es el lobulillo pulmonar, ¿ok? O lóbulo secundario. Nuevamente aquí, este es el acini, ¿ok? El bronquiolo lobular, la arteria que acompaña. Hay venas pulmonares en los septos. Y puede haber engrosamiento, y eso lo vamos a ver en la radiografía, como hay engrosamiento del septum. Entonces, comprende la anatomía del lóbulo secundario, el septo interlobular, las estructuras centrilobulares, esto, y el parénquima pulmonar y acini, ¿ok? Nuevamente el dibujo, pero esta vez ya sobre las células que forman parte del saco alveolar. Tienen ustedes el neumocito 1, el delgado y largo, y el neumocito 2, que es una célula cuboidal que tiene producción de sustancias que permiten la liberación de sustancias que disminuyen la tensión del alveolo. ¿Ok? El alveolo tiene aproximadamente 200 micras cuadradas. Los neumocitos 1 tienen 32 unidades, o sea, hay 32 neumocitos 1 en un alveolo, y alrededor de 51 unidades de neumocitos 2 en el mismo alveolo. Estas tienen una forma de localizarse en las uniones con el bronquiolo terminal o el bronquiolo respiratorio, quiere decir. Por supuesto, ustedes saben las funciones de la membrana alveolo-capilar. La sustancia que producen es el surfactante. Estos neumocitos 2 son importantes, sumamente vitales, porque producen sustancia surfactante que impide que el alveolo se colapse y además permiten la reproducción o diferenciación a neumocitos 1, de manera que si se pierde el neumocito 2, perdemos la producción de sustancias surfactantes y perdemos la duplicación de los neumocitos 1. ¿Ok? Entonces, los neumocitos 2 proliferan en respuesta a la injuria epitelial alveolar, es decir, cuando hay un daño alveolar, los neumocitos 2 se encargan de volver a producir neumocitos 1. ¿Ok? Se diferencian dentro de neumocitos 1 cuando hay esta situación de injuria pulmonar. Asimismo, actúan como bombas iónicas que mueven el fluido desde el alveolo, desde la luz alveolar hacia el intersticio adyacente. Es importante, recuerden ustedes que en la neumonía COVID, que es una neumonía atípica, hay daño a los alveolos de los neumocitos 1 y neumocitos 2. Si los neumocitos 2 están encargados de eliminar el líquido que se forma en el espacio alveolar hacia el intersticio, y si estos se destruyen, se llenan los alveolos de agua y otras secreciones. Y ustedes probablemente deben haber visto qué sucede cuando el pulmón del paciente COVID es puesto boca abajo, es decir, en decúbito ventral. El acúmulo de líquido y secreciones que hay en la espalda, en la parte posterior bivasal, se dirige hacia adelante y eso le permite respirar mejor. Ok. Estos son los neumocitos. Los neumocitos los neumocitos 2 suelen estar en las esquinas. Este es el neumocito 1. El neumocito 1 tiene 20 a 40 veces más superficie que el neumocito 2. Y el neumocito 2 solamente cubre el 3 a 4% de la luz alveolar. De manera que la mayor parte de la luz alveolar está conformada por superficie de neumocitos tipo 1. Recordemos que el neumocito tipo 2 produce sustancia surfactante. Igual lo mismo, ¿dónde está el neumocito 2? Acá está en las uniones. Allí está el neumocito 2, es más grueso, es cuboidal. Aquí están los neumocitos 1 recubriendo todo el resto. Igual, neumocito 2, neumocito 1, más delgado y permitiendo
básicamente el intercambio gaseoso. ¿Ok? Observen en esta flecha, primero, este es un foco neumónico. ¿Ok? Esta flecha señala tabiques interlobuliares. Estas líneas señalan tabiques interlobuliares. Y si ustedes siguen esta línea acá, se une casi con esta y forma una figura geométrica. ¿Ok? Igual sucede aquí, hay engrosamiento septal de los lobulillos interlobulares. Acá también se observan mucho más nítidos los engrosamientos septales. ¿Ok? Ahora ya saben interpretar lo que es engrosamiento septal. Y observen acá el engrosamiento septal, casi dibuja un lobulillo. ¿Sí? O un lóbulo secundario, como se llama. Y por dentro están los lobulillos, perdón. Pero observen acá sí se ve casi los bordes de figuras geométricas, casi como pentágonos. ¿Ok? Aquí con la base hacia la pleura, están dibujando los lobulillos interlobulares. ¿Ok? Y aquí hay engrosamiento septal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso del LEPIP? Hay una primera etapa donde hay injuria. Se daña el epitelio alveolar con lesiones o no de los neumocitos 2 y neumocito 1. Al dañarse estos neumocitos, deja descubierto la membrana alveolar, la membrana basal, perdón. Aquí hay injuria de la capa alveolar y injuria de la membrana basal. Entonces, eso permite que haya migración de los fibroblastos y proliferación con la intención de tapar esta abertura que se ha producido. Hay disrupción de la membrana basal por parte de los fibroblastos. En una siguiente etapa hay ya migración de los fibroblastos a la luz alveolar. ¿Okay? Se forman focos de miofibroblastos, y hay angiogénesis, formación de nuevos vasos en la zona donde hay injuria. Aquí se está formando ya un coágulo que va con la migración de los fibroblastos y sustancias colágenas, se van a producir un coágulo, pero ya no hay las células neumocitos tipo 1 y tipo 2, por lo tanto ya no es posible hacer aquí intercambio gaseoso. Eso es lo que ocurre en el proceso de formación de un foco fibrótico. Nuevamente, para repetir el mismo proceso. En la primera etapa hay daño alveolar, ¿okay? Daño epitelial, ¿okay? Debido a la injuria, que puede ser una sustancia desconocida o un irritante, por ejemplo, cuando hay exposición a quemaduras atmosféricas, ¿okay? Por la inhalación de humos tóxicos y a su vez de alta temperatura. Entonces se desfacelan, se caen las neumocitos, se destruyen y se cae y deja descubierto la membrana basal. Luego hay migración de los fibroblastos y proliferación, destrucción de la membrana basal. Hay destrucción y hay migración de los fibroblastos aquí. ¿Okay? Se crean sustancias inflamatorias, citoquinas, y hay tendencia a formación de un coágulo a partir de las sustancias que salen del plasma. Luego se empieza a producir la matriz de proteínas extracelular, de proteínas con colágenos y miofibroblastos, que va a tapar la herida, pero ya no va a permitir la reproducción del neumocito 2 para cubrir, como ocurre normalmente, la superficie con neumocitos 1, al transformarse el neumocito 2 en neumocito 1. ¿Okay? Hay migración a partir de los vasos. Y la etapa 4, que es la fibrosis pulmonar. Okay, hay incremento de la matriz de proteínas extracelulares y hay apoptosis de los fibroblastos deficientes, porque se destruyen. Y con eso ya se está formando el foco fibrótico. Lo mismo, ok, lo mismo. Veamos ahora la epidemiología de LEPIP. En Europa se ha hecho un estudio y se ha encontrado que los países nórdicos tienen alta prevalencia relativa de EPID o de enfermedad pulmonar intersticial difusa comparado con los países tropicales. No se sabe cuál es exactamente la causa que produce un incremento o la predisposición de
EPID en personas viviendo cerca del Ártico. Pero también en España es elevada la prevalencia. Esta es ya una gráfica que nosotros hicimos en base a la información de Perú. Lo que están viendo ustedes es cómo a partir del año 2002 hasta el año 2013, que tiene esta gráfica, se va incrementando la notificación o registro de casos de EPID en los establecimientos de salud, en todos los establecimientos de salud. Y los casos de sexo femenino con EPID, que también se están incrementando, y los de sexo masculino con EPID, que también se están incrementando. Esta diferencia en la que hay más casos de EPID en mujeres probablemente se deba a que las mujeres tienen más tendencia a acudir tempranamente a los servicios de salud comparado con el hombre, porque el hombre pone como excusa que tiene que trabajar, etcétera, entonces acude tardíamente a los establecimientos de salud. Esta es una gráfica que comprende ya desde el año 2002 hasta el año 2018 y observen ustedes cómo va subiendo los casos de EPID en Lima. En el Callao también sube, pero no sube tanto como en Lima. ¿Ok? En los dos sube los casos de EPID registrados en los servicios de salud de Lima y Callao. Y eso está ocurriendo en todo el país. Están implementándose los casos de EPID. Es difícil saber por qué, porque probablemente obedecen a diferentes causas ambientales o hereditarias. En Lima es frecuente el tabaquismo, pero no explica de por sí el alto predominio de EPID creciente en Lima. Veamos ahora la parte de clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Esta es probablemente una de las partes más difíciles porque hay que memorizar los términos. A lo largo del tiempo han variado las clasificaciones y las denominaciones de estas clasificaciones. Yo digo que esto es como una sopa de letras, porque tiene muchas siglas que hay que aprender, por lo menos las principales o más frecuentes, que es la que vamos a ver ahora. Esta es la clasificación de EPID. Digamos que este cuadro tiene el mérito de mostrar en colores las frecuencias del EPID. Cuando uno ha sido estudiante de medicina, uno se pregunta, ok, me están diciendo toda esta información, pero yo quisiera saber cuál es el más frecuente, porque como estudiante estoy obligado a conocer solamente lo más frecuente. Los más raros son para los especialistas, y aún entre los especialistas es difícil, porque justamente es raro poder detectar a estos casos. Entonces, ven ustedes la denominación de la clasificación de las neumonías intersticiales difusas. Este es producto de un consenso internacional a inicios de los años 2000 entre la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias. ¿Okay? European Respiratory Society Statement. Es un consenso entre ambas instituciones. Primero sobre las formas intersticiales difusas más importantes. La fibrosis pulmonar intersticial, la neumonía intersticial no específica interstitial pneumonia en inglés, la bronquiolitis respiratory bronquiolitis, que se une a la enfermedad pulmonar intersticial, interstitial lung disease, esa es la sigla en inglés. La neumonía intersticial descamativa, la sigla en inglés, la neumonía organizante criptogénica, y la neumonía intersticial aguda. Y más raras, por ejemplo, la neumonía intersticial linfoide idiopática. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la FPI, la fibrosis pulmonar idiopática, 55-60% de los casos. La neumonía no específica, la neumonía intersticial no específica, es en segundo lugar en frecuencia. En tercer lugar está la bronquiolitis respiratoria y la enfermedad pulmonar intersticial, que con frecuencia va asociado bastante frecuentemente a consumo de tabaco. La neumonía intersticial descamativa le sigue a continuación, que también es frecuente en el consumo de tabaco. La neumonía organizante criptogénica, que tiene una forma radiológica sugestiva de neumonía, pero es antigua, menos frecuente, mucho menos frecuente. Y las otras patologías menos frecuentes. Entonces, de manera tal que necesitamos por lo menos reconocer estas 3 o 4 patologías en términos generales. Nuevamente, la clasificación, pero esta vez en cuadro esquemático. EPID de causa conocida por drogas, neumonitis por drogas, por ejemplo. Algunas drogas que se utilizan en arritmia, por ejemplo.
Las neumonitis por colagenopatías, AR, lupus, erodermia. Las neumonías por enfermedades ocupacionales, neumoconiosis, esas son las EPIT de causa conocida. Enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, tuberculosis miliar, por ejemplo. Otras formas de EPIT, linfangioleiomyomatosis, que es extremadamente raro, y estas otras. Y las neumonías intersticiales idiopáticas, que son las más frecuentes. La más frecuente probablemente sean las de causa conocida, las asociadas a tejido conectivo. Luego siguen las neumonías intersticiales idiopáticas, que se dividen en dos, en fibrosis pulmonar idiopática y otras neumonías intersticiales idiopáticas. Dentro de esta están aquí el grueso de la clasificación más importante que necesitamos reconocer: la neumonía intersticial inespecífica, la descamativa, la bronquiolitis respiratoria, enfermedad pulmonar intersticial, la neumonitis intersticial aguda, la neumonía organizante criptogénica y la linfocítica. Estas son las otras neumonías intersticiales idiopáticas. Por lo tanto, estas son las más frecuentes a estudiar. Acá otro cuadro con las frecuencias, simplemente para señalar las más frecuentes: fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica y neumonía intersticial descamativa, que es la que está asociada al consumo de tabaco principalmente. ¿Ok? Esto también está asociado al consumo de tabaco en alta frecuencia. Hemos visto la clasificación clínica. Ahora esta es la clasificación histológica. Nuevamente una sopa de letras. Neumonía intersticial usual, neumonía intersticial inespecífica, sinónimo de la otra clasificación clínica. Neumonía organizante, que en la presentación clínica es neumonía organizante criptogénica. El daño difuso alveolar, que no corresponde solamente a un tipo o a una causa, sino a otras causas también. Por ejemplo, en tabaquismo, ¿no? La neumonía intersticial descamativa. Okay. Decíamos que aquí el 90% de los casos son por tabaquismo. La bronquiolitis respiratoria, que se correlaciona con su clasificación clínica. Esta es clasificación histológica. Y la neumonía intersticial linfocítica, que se correlaciona con su nombre clínico. ¿Okay? Ahora, cada patrón histológico, que son los que hemos visto, son patrones histológicos, 7 patrones histológicos. Cada patrón histológico se correlaciona con un patrón radiológico. Entonces hay un patrón clínico, un patrón histológico y un patrón radiológico. ¿Okay? Entonces, neumonitis intersticial usual interstitial pneumonia o neumonitis. Se caracteriza por tener opacidades reticulares, basales y periféricas. Repito, son basales, son periféricas, es decir, pegadas a la pleura, y tienden a formar panal de abeja. Conforme avanza la enfermedad, traccionan los bronquios y eso determina que se produzcan bronquiectasias. Eso es un estadio más avanzado. ¿Okay? La neumonía intersticial no específica, non-specific interstitial pneumonia, está caracterizada por opacidades basales en vidrio despulido o vidrio esmerilado, también le dice. Vamos a ver después cuál es la definición de esta entidad radiológica. Y se forman bronquiectasias de tracción en enfermedad avanzada, ya cuando la enfermedad está avanzada, cuando la EPIT es avanzado. Neumonía organizante o consolidación irregular periférica y peribroncovascular. ¿Ok? Es una consolidación irregular periférica y peribroncovascular. Luego sigue la bronquiolitis respiratoria, enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa, que se caracteriza por nódulos centrilobulares y opacidades en vidrio despulido. Y la neumonía intersticial aguda, que es la consolidación difusa y en vidrio despulido. Observen ustedes que el vidrio despulido se presenta en varios patrones histológicos, no es solamente un único patrón. La neumonía intersticial aguda con consolidación difusa y en vidrio despulido, progresa a fibrosis.
y la neumonía intersticial linfocítica con opacidades en virus despulido. Veamos. Veamos cómo se hace el diagnóstico. Y en EPID es sumamente importante la historia clínica, porque si no, no sabemos qué tipo de EPID es. Hay que preguntar sobre antecedentes ocupacionales. Y cuando uno es prolijo, le pregunta en qué ha trabajado recientemente y en qué ha trabajado más antes. Por ejemplo, los panaderos, cuando están mal, dejan de trabajar en panadería. Entonces, si no le dicen en qué ha trabajado antes, simplemente le va a decir, no, estoy en mi casa nada más. Pero en realidad ellos tienen años de exposición al polvo de la harina, donde hay algunos hongos, ¿no? O sí. Hay que preguntar sobre la característica de la vivienda, sobre todo de la habitación. Hace décadas atrás, hace varias décadas atrás, una empresa empezó a vender eh, techos de asbesto para hogares precarios, ¿no? Los invasores compraban sus esteras para las paredes y su techo era de Eternit, y ese era un techo de asbesto, y eso se va deteriorando y liberando asbesto. Entonces, un grupo de estos pacientes hicieron asbestosis pulmonar, de manera que es importante saber el antecedente, ¿okay?, de las características de la vivienda. Los hábitos, si consumen o no tabaco, por ejemplo, o si hay exposición a animales. ¿Qué tipo de animales? Aquí parece exagerado, pero se pregunta qué tipo de animales y durante cuánto tiempo, porque una de las características de la neumonitis por hipersensibilidad es la exposición a animales por un tiempo prolongado. ¿Okay? La enfermedad actual, disnea, tos torácica y disminución de peso. De estos tres síntomas, que son característicos, perdón, la disnea, la tos crónica y la disminución de peso son las más frecuentes. La inmensa mayoría de pacientes tienen estos síntomas. Pueden tener sibilancias, pueden tener tos productiva, pero hay disnea progresiva, lentamente progresiva, y hay disminución de peso que no se explica por los pacientes. Lo que sucede es que estos pacientes, conforme avanzan, tienen que luchar entre la opción de comer o respirar, y prefieren siempre respirar. El comer les produce disnea, entonces se van adelgazando. Además, como están respirando cada vez con mayor frecuencia, van consumiendo calorías y por lo tanto se van adelgazando. El examen físico van a encontrar crépitos, sobre todo en FPI hay crépitos en las bases posteriores, crépitos y subcrépitos, pero sobre todo crépitos en las bases posteriores, cerca de la pleura, ¿okay?, en el tercio inferior, pero conforme va avanzando ya va ocupando hasta 2/3 inferiores. Y la tos crónica en el EPID suele ser tos seca, no es una tos productiva como ocurre en las enfermedades obstructivas o en la neumonía. Hay disminución de peso. ¿Okay? La neumonía usualmente no produce disminución de peso. Examen físico, los crépitos. Puede haber dedos en palillo de tambor, ¿okay?, disnea de esfuerzo. Las demostraciones o los métodos diagnósticos radiológicos, se pide radiografía de simple de pulmones, frontal y lateral, y se pide tomografía. La radiografía, en el mejor de los casos, solamente detecta 1/3 de los casos de PID. En cambio, la tomografía de alta resolución, que no es la tomografía común y corriente, hay que pedir por escrito al servicio de radiología que diga si hace o no tomografía axial multicorte de alta resolución, sin contraste, sin contraste. Tomografía de tórax de alta resolución sin contraste, con la finalidad de que le hagan más finos los cortes y permita diferenciar según les voy a mostrar. Pruebas serológicas. Digamos que las pruebas serológicas no están desarrolladas, solamente en Japón se logra medir surfactante D, que es un marcador de enfermedades intersticiales difusas. Luego están la biopsia pulmonar. Bueno, la biopsia pulmonar hace algunas décadas era el gold estándar para diagnosticar EPID.
Pero luego del consenso de la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea, que participó en un consenso multidisciplinario con radiólogos y cirujanos de tórax, se llegó a la conclusión de que no era necesaria la, la biopsia pulmonar por los riesgos y porque no proporcionaba información de todos los campos pulmonares, sino solamente de la zona donde estaba la lesión. ¿Okay? Entonces, la biopsia pulmonar se usa cuando los otros métodos ya no te permiten diagnosticar o hay algún diagnóstico. Una paciente uh, digamos que es un paciente que no ha podido ser determinado su diagnóstico y entonces hay que hacerle unas biopsias percutáneas con agujas de biopsia o con agujas de broncofiroscopía. ¿Ok? Lo mejor probablemente sea la toracotomía mínima, biopsia por toracotomía mínima, que consiste en abrir la superficie del tórax y manipular para sacar una muestra de tejido grande que permita una mejor distinción de la biopsia. Estos son los síntomas y signos. Tos crónica, disnea de esfuerzo, expectoración escasa y disminución de peso. Por supuesto, sensación de fatiga. Los signos disnea, ¿sí? Recuerden que disnea también es un signo. Adelgazamiento, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, cianosis, puede haber, crépitos finos en bases bilateral. ¿Ok? Puede haber subcrépitos sibilantes y roncantes. Pues. Esto es simplemente para recordar algunas formas de presentación fuera del pulmón de los compromisos extrapulmonar de enfermedades intersticiales que no tienen etiología conocida. La afectación musculoesquelética, por ejemplo, ocurre en la enfermedad del colágeno, ¿okay? En la histiocytosis X, sarcoidosis. La afectación ocular en el síndrome de Sjögren. Bueno, vamos a ver ahora radiología de LEPID. Espero no cansarlos por mi tono un poco monótono. Recordemos las densidades. El aire es negro, un poco más denso es grasa, más denso es el agua y el hueso finalmente, ¿no? Entonces, el metal es más denso y otras sustancias plásticas es menos denso. El intersticio pulmonar, ¿ok? Está formado por digamos, todo lo que hay en el espacio broncovascular, el parénquima, que es un patrón acinar, perdón, el espacio broncovascular, el espacio parenquimal y el espacio subpleural. Estos son los componentes del intersticio pulmonar, ¿ok? El broncovascular es el que rodea, lógicamente, el bronquio y los vasos. El parenquimal se refiere a la luz alveolar. Y el subpleural, el debajo de la pleura. ¿Ok? Aquí están los componentes. Hay una vena pulmonar, una arteria pulmonar, un bronquiolo terminal. Igual en 3 dimensiones. El bronquiolo terminal en el centro. El bronquiolo terminal está en el centro del lobulillo. Divide a bronquiolos respiratorios con acinis que contienen alveolos. ¿Ok? El área centrolobular, ¿ok? Es esta. Hay un área perilinfática. ¿Ven? Estos son los patrones radiológicos. Un lobulillo normal secundario con sus venas en la periferia y la arteria pulmonar. Un engrosamiento del septo interlobular. Un engrosamiento del septo intralobular. Ese engrosamiento de las estructuras broncovasculares. O sea, también se engruesan las estructuras broncovasculares, así como el septo.
Este es el panal de abejas. Este de aquí es el panal de abejas. Este es el vidrio despulido o vidrio esmerilado. Deja ver estructuras, ¿ok? Pero tenuemente. Y el consolidado, por ejemplo, la neumonía organizante criptogénica, ¿ok? Con una broncograma aéreo, ¿ok? Existe en Estados Unidos una sociedad de especialistas en radiología que se llama Sociedad Fleischner. Ellos han ganado prestigio porque establecen por consenso cuáles deberían ser las denominaciones estándar. Por ejemplo, ¿a qué se llama consolidado? Llama a los infiltrados pulmonares que oscurecen los márgenes de los vasos y las partes y las paredes de las vías respiratorias. Opacidad en vidrio despulido, en cambio, no oscurecen las márgenes bronquiales y vasculares. Esta es la opacidad en vidrio despulido. ¿Okay? Permite ver las estructuras. Y el consolidado, que deja ver broncogramas aéreos. Más o menos homogéneo, ¿no? ¿Okay? Observen ustedes este tabique y este vaso viajando por el tabique. En la neumonitis por hipersensibilidad hay radiopacidades nodulares mal definidas de localización centrilobular. ¿Ok? Y aquí pueden ver con mayor nitidez los nódulos mal definidos centrilobulares. ¿Okay? Se presenta en neumonitis por hipersensibilidad y por neumonía organizante criptogénica. La distribución de los nódulos. Observen ustedes estas nodulaciones centrilobulares. Esta es la neumonitis intersticial descamativa. Observen ustedes la radiopacidad en vidrio despulido, como si hubiesen pasado mota en una pizarra negra. ¿Okay? Observen acá cómo dibujan los tabiques. Está bien dibujado el tabique interlobular. ¿Okay? Y la neumonitis intersticial descamativa se caracteriza porque en los lóbulos superiores, acá, en los lóbulos superiores, puede haber daño enfisematoso, con ruptura de alvéolos y se juntan las paredes y van formando finalmente una gran vulva. Este es otra ya en tomografía, neumonitis descamativa, y hay nódulos aquí, nódulos centrilobulares mal definidos. Este es el panal de abejas. Es periférico, es bivasal. Okay. Periférico, bivasal y con microquistes que tienen tendencia a crecer. Secundariamente hay bronquiectasias porque como se va fibrosando el tejido pulmonar, va jalando los bronquios, sobre todo los pequeños, y los distorsiona. Por eso es que se llevan a formar bronquiectasias. Aquí tienen los patrones en EPIT, patrón histológico, patrón clínico y patrón radiológico, para que ustedes tengan un consolidado. Realmente nos costó hacer esto, creo que algunas semanas antes, para que puedan comparar patrón con patrón. El consenso de los norteamericanos, de la ATS, y los europeos de la ERJ, es consecuencia de un manejo multidisciplinario con neumólogos, patólogos y radiólogos, los tres especialidades. Tienen acá ustedes daño alveolar difuso, AIP, en inglés. La característica radiológica es poco frecuente. La bronquiolitis respiratoria asociada con frecuencia a consumo de tabaco. ¿Okay? Son nódulos centrolobulares. La neumonía intersticial descamativa. Hay atenuación en vidrio despulido, básicamente. En las dos presios inferiores y arriba hay enfisema pulmonar, lo cual es una de las características de la neumonía intersticial descamativa. Neumonía intersticial inespecífica es reticular con bronquiectasia de tracción. La neumonía intersticial linfocítica, micronódulos, neumonía organizante y neumonía
tipo FPI, neumonía intersticial usual, tipo FPI. Okay. De esto aquí que acaban de ver, hay una canción que sus padres y mis padres deben haber escuchado, que es muy bella y le invito en esta dirección a escucharla. Se llama Al di là, es una melodía italiana. Bueno, como regla mnemotécnica he puesto eso porque en vez de decir Al di là, se puede decir Abdilau, que corresponden a neumonía intersticial aguda, a bronquiolitis respiratoria, neumonitis intersticial descamativa, neumonía intersticial inespecífica, neumonía intersticial linfocítica, neumonía organizante y neumonía intersticial usual. Espero que les pueda servir cuando ya estén haciendo su internado, sopa de letras, difícil de memorizar. Aquí los patrones radiológicos e histológicos, ya no voy a repetir. Un patrón radiológico no es típico y exclusivo de un patrón clínico. En todos los pacientes con EPID que están iniciándose el estudio, siempre hay que pedir marcadores del colágeno, como factor reumatoide, anticuerpos antitisulares y anticuerpos anti-ENA y anticentrómero, porque hay que ver si se trata de un EPID secundario a una colagenopatía o es un idiopático. Bueno, esto es para que después lo puedan revisar en casa, la correlación clínica, radiológica y patológica. Es lo que les he expuesto. Veamos ahora el otro método diagnóstico, que es el de función pulmonar. ¿Qué pruebas se realizan? Se realiza espirometría, se realiza capacidad de función, llamada también DELCO, volúmenes pulmonares, pletimografía, gases arteriales, saturación, el test de caminata y estudio del sueño, porque estos pacientes, conforme avanza la enfermedad, no concilian el sueño porque la hipoxemia les produce pesadillas. La espirometría, ven arriba una curva normal. Esta curva se llama curva volumen, tiempo. Volumen, tiempo. Se trata de que en 3 segundos, si logran exhalar todo lo que tienen de contenido. ¿Okay? Eso es lo normal. Y hay otra forma de presentar que se llama curva flujo-volumen. ¿Ok? Aquí lo que se está viendo es un patrón obstructivo. Demora en llegar al ACME, se demora. Y aquí este es un patrón restrictivo. Es más chiquito que el normal. Es mucho más chiquito. ¿Ok? Espirometría pequeña, espirometría... Ok. Este es el patrón obstructivo y este es el patrón restrictivo. Como ven ustedes, en la curva flujo-volumen, perdón, en la volumen-tiempo, la curva es más pequeña que en lo normal y que en el obstructivo. Y en la curva flujo-volumen también es más pequeña que en el normal y en el obstructivo, ¿ok? Más pequeño. Nuevamente, curva normal y patrón restrictivo. Esta es la espirometría de tipo flujo-volumen. El flujo, o sea, en litros por minuto, o segundos, perdón, y el volumen, que es más pequeño, por eso el patrón restrictivo. Y en cuanto a cantidades, la relación volumen expirado forzado al primer segundo sobre capacidad vital forzada está normal o más del 70%. El volumen expirado al primer segundo está disminuido o puede estar normal al principio. Y la capacidad vital forzada está disminuida en más del 80%. Por eso es que se dice que es un patrón restrictivo, porque va con una capacidad vital forzada menor de 80%. ¿Okay? ¿Cómo se interpretan las pruebas de espirometría? Este es un resultado. La graduación leve, moderada, grave, grave y muy grave. Más de 70 de la función pulmonar, lo normal es 80% o más, pero si tengo más del 70% diría que es una restricción leve. 60, 69, moderada, 50, 59, moderada, grave y muy grave. ¿Ok? CEPAR significa Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax. El DELCO, la interpretación.
La gravedad de las alteraciones de la transferencia de monóxido de carbono se hace con una prueba en una cabina en la que el paciente respira un gas que es cuantificable. Y según los resultados que den, puede ser leve, moderado o severo. Leve es más del 60%, ¿ok? Límite inferior de lo normal es 80%. Que haga por lo menos 60% es normal, felizmente. Para evitar estas alteraciones, dice, hay que hacer mejor DELCO. Veamos ahora un tipo de PID, que es el fibrosis pulmonar idiopática, que es la forma más frecuente de PID. De PID idiopático, quiero decir. Se define como una forma específica de neumonía intersticial idiopática progresivamente crónica y fibrosante. Progresivamente crónica y fibrosante es la que avanza más rápido. Se presenta principalmente en los adultos relativamente mayores, es decir, un adulto de 40 años difícilmente va a desarrollar generalmente ocurren en los mayores de 60 años. Pero eso no quiere decir que no haya entre los adultos, inclusive adultos jóvenes. Depende de factores genéticos o de exposición ocupacional. Es la más peligrosa y frecuente. ¿Okay? Las teorías actuales proponen que FPI se desarrolla como consecuencia de un proceso de cicatrización aberrante, una mala cicatrización que da lugar a la formación de un coágulo de fibrina y con miofibroblastos. En este caso se produce daño repetido en el curso del tiempo, de muchos años. No es algo que se presenta rápidamente, se produce a lo largo de muchos años. ¿Okay? Hay una diferenciación incontrolada de fibroblastos y amiofibroblastos. Hay un depósito exagerado de matriz y acumulación de colágeno. Ok, ¿cómo se forma? Recurrentes focos microscópicos de injuria. Luego se produce proliferación de fibroblastos a nivel focal. Hay deposición de colágeno. Y luego muerte. Los criterios de diagnóstico revisado para FPI, exclusión de otras causas conocidas, es decir, hay que buscar otras causas que permitan explicar ese patrón radiológico que estamos viendo. 2. La presencia de un patrón de neumonía intersticial usual. Eso que ven ustedes en EPID se llama radiológicamente patrón de neumonía intersticial usual, porque hay otro de causa no usual. Las combinaciones específicas de TEN y patrón histológico en individuos sometidos a la biopsia pulmonar quirúrgica. Cuando se combina con el patrón histológico pues, y radiológico, el diagnóstico es mucho más confiable que solamente la biopsia percutánea de tórax. ¿Okay? Los rasgos de la tomografía especial, el TACAR, le dicen, de alta resolución, la tomografía de alta resolución de la neumonía intersticial usual, son opacidades reticulares, a menudo asociadas a bronquiectasias, panal de abejas, que es el FPI, gris basal posterior, espacios quísticos aéreos. Con el tiempo van creciendo pequeños microquistes, que son los que vemos como panal de abeja. Y ausencia de signos radiológicos adicionales. Asimismo puede haber opacidades en virus merilados, que es en estadios intermedios, pero en estadios avanzados ya se formó fibrosis. Como ven ustedes acá en las bases posteriores, ahí está el panal de abeja. En la periferia, el panal de abeja está en la periferia y en las bases posteriores. Ok, acá se ve con más nitidez. Ok, panal de abeja bibasal posterior. Esta es la columna, la parte posterior sobre todo. Por eso es que cuando uno examina, produce crépitos, o esculta crépitos, quiero decir. Este es un estadio ya avanzado de FPI, eso lo diagnostica cualquiera. Lo importante es diagnosticarlos en estadio temprano porque aparentemente habría tratamiento que permite detener la progresión. Pero esto es un estadio avanzado ya. Ya no hay prácticamente pulmón de donde hacer intercambio, ¿no? Este es lo que se llama opacidades en virus despulido.
Ahora que estamos en plena epidemia de coronavirus, así se ve el coronavirus, pero en opacidades redondas, que es una de las características del coronavirus, del COVID. Son opacidades en vidrio despulido que después progresan a consolidados en el caso del COVID. Acá ese es el estadio, digamos, subagudo, porque está demostrando que allí en esa zona hay inflamación en progreso, pero ya cuando ingresa el fibroblasto, ya lo consolida y ya no es reversible. Entidades clínicas asociadas con el cuadro histológico de neumonía intersticial usual, fibrosis idiopática, FPI, enfermedad del colágeno también produce neumonía intersticial usual. La enfermedad pulmonar intersticial por fármacos produce también neumonía intersticial aguda. Neumonitis por hipersensibilidad, que es frecuente en caso de Perú, creemos, porque en muchos hogares hay crianza de aves, sobre todo. ¿Okay? Avestosis y un síndrome raro. Los rasgos radiológicos del FPI es predominio subpleural, predominio una anormalidad reticular. Okay. Hay que sospechar de FPI. Si hay causa conocida, sí, entonces no es FPI. Si es causa desconocida, se le pide una tomografía de alto corte y se detecta una neumonía intersticial normal, y eso a su vez fibrosis pulmonar idiopática. Okay. La biopsia, cuando no es posible, es inconsistente el diagnóstico de neumonía intersticial usual. Entonces se hace la biopsia con ITU y posible intersticial usual. ¿Okay? Estos son los pacientes con FPI de alto riesgo de progresar. ¿Quiénes de los FPI progresan? Aquellos que tienen disnea avanzada. Generalmente cuando el paciente acude al establecimiento de salud, el paciente tiene máximo una sobrevida de 5 años. Generalmente es 3. El DELCO, o sea, la prueba funcional para ver si hay limitación en el flujo gaseoso entre alveolo y capilar, está en menos de 40%. Cae también la capacidad vital forzada. Desaturación, hay desaturación menor de 88%, 89% es normal para arriba, en los adultos mayores, quiero decir. Hay muy marcada la panalización de la tomografía, neumonía pulmonar, hipertensión pulmonar asociada, parámetros gaseosos, enfisema subcutáneo. ¿Cuántos sobreviven los pacientes con EPID? Fíjense, aquí es sobrevida de varias patologías: cáncer de vejiga, cáncer de mama, linfoma, próstata, páncreas, PDI. Okay. Y FPI tiene la más elevada, la más baja sobrevida comparado con las otras patologías. Esta es la evolución natural del FPI. Al inicio de los síntomas ya ha recorrido bastante tiempo de su enfermedad actual. Luego las exacerbaciones agudas van deteriorando la función pulmonar hasta hacerse lentamente progresivo, o puede tomar un curso rápidamente progresivo y formar neumonitis, ser asintomático inicialmente y luego hacer un curso progresivo. Ok, los criterios clínicos para definir una exacerbación aguda de FPI: el haber sido diagnosticado previamente de FPI, el que haya empeorado inexplicadamente o ha desarrollado disnea dentro de los últimos 30 días, la tomografía de alta resolución con nuevas imágenes de vidrio desperilado bilateral. A las lesiones actuales se superponen nuevas lesiones. La ausencia de infección pulmonar a través de aspirado, la exclusión de ciertas características, incluyendo insuficiencia cardíaca izquierda, embolismo pulmonar o de causa identificable de injuria pulmonar aguda. Factores predisponentes a exacerbación: el reflujo gastroesofágico, el sobrepeso, la baja reserva que existe de función pulmonar, los pavimentos
procedimientos invasivos, quiere decir, las biopsias, felizmente que eso no ha quedado, la ventilación mecánica y finalmente el balance positivo. Esa es la frecuencia de las exacerbaciones agudas en fibrosis pulmonar idiopática. ¿Okay? Los parámetros funcionales, estudios funcionales al diagnóstico, lo que hemos dicho, espirometría y prueba de caminata, este es el test de caminata de 6 minutos. La capacidad vital forzada para hacer seguimiento cada 6 meses. La prueba de caminata de 6 minutos también cada 6 meses. Y el DELCO, de acuerdo con el médico, generalmente lo pedimos cada 6 meses. Indicadores de mal pronóstico. Cuando la capacidad vital forzada cae del 10% y el DELCO cae del 15% en 6 meses. Eso es un indicador de mal pronóstico. La sobrevida es baja. De todos ellos se recomienda la capacidad vital forzada porque es el parámetro mejor estudiado. Y los ensayos clínicos escasos que hay sobre FPI están usando capacidad vital forzada. Observen ustedes el patrón usual, subpleural, predominio biosal, anormalidades reticulares, panal de abeja, con o sin bronquiectasis y ausencia de las características que figuran el patrón usual. Y observen ustedes la incompatible. Dice lóbulos altos, predominio lóbulos inferiores bronquiolares, despulido o vidrio extenso, o sea, vidrio despulido extenso, micronódulos, etc. Este es el patrón usual. La tomografía de FPI, opacidades reticulares, basales, subpleurales y bilaterales, el panal de abeja. Diagnóstico definitivo con panal de abeja. En el TACAR o tomografía de alta resolución, espacios aéreos quísticos agrupados, bronquiolitis respiratoria. Ok. Y el panal de abeja en distribución apropiada, ¿no? Es más del 90-10% debido a FPI. Ok. El valor predictivo del TACAR en el diagnóstico de FPI es 90-100%. Es decir, la tomografía es capaz de diagnosticar FPI sin necesidad de biopsia. Los rasgos tomográficos de un patrón definitivo de neumonía intersticial usual pueden observarse en forma asimétrica en 25% de los casos. ¿Okay? O sea, un cuarto del total de casos de AFA los protocolos, bueno, esto ya es malo, ¿qué cosa hay que hacer? Observen ustedes ese patrón en vidrio despulido, el engrosamiento septal, observen aquí se observa claramente los septos, hay patrón reticular y distorsión de la arquitectura. Las bronquiectasias son por tracción, es decir, se forma fibrosis y entonces traccionan los bronquios, sobre todo los que son más delgados. Patrón en panal y afectación periférica. Características histológicas. Bueno, esto es para que después lo puedan revisar. El tratamiento. Esto es un consolidado de todos los tratamientos que se han implementado. Pero de ellos los que sirven son estos que están señalados con la flecha, la pirfenidona y nintedanib. Sobre acetilcisteína, si bien es un inmunomodulador, aparentemente no logra detener la progresión de la FPI. Estas dos drogas, pirfenidona y nintedanib, no curan la fibrosis, sino que detienen el curso progresivo de la enfermedad. Ojalá algún día podamos recetarlos como cura, pero en este momento se están utilizando solamente de manera restringida a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática moderada a severa. Las muy severas ya no responden y las leves aparentemente no necesitan tomar, porque estos medicamentos son sumamente caros. Ok, si tenemos un paciente con sospecha, preguntamos si ha recibido tratamiento básico antes. Si dice que sí, entonces es un EPIT, pues. Pero si dice que no, hay que preguntarle si ha recibido pirfenidona o nintedanib. Se puede usar esos. Luego, entonces, según ensayo clínico de la progresiva,
según estadio, perdón, de aquí el ensayo clínico. Se hace un ensayo clínico, progresa, si progresa a pesar del tratamiento medicamentoso con pirfenidona o nitidolina, hay que hacer una biopsia y luego trasplante. Si se hace un ensayo, la test de caminata, ¿ok? Y luego se observa severo compromiso funcional, entonces el paciente ah, es candidato a trasplante, pero no se hace trasplante. Se ha hecho un solo trasplante en el Hospital Revaleti hace 5 años, si no me equivoco. PIT asociado a tabaco. Aquí ya estamos por terminar la exposición. Traje esto, lo he armado al último porque me pareció importante compartir con ustedes que el tabaco también produce enfermedad pulmonar intersticial difusa, y de eso va a tratar. Es la causa más frecuente de los siguientes patrones histológicos: bronquiolitis respiratoria y enfermedad pulmonar intersticial. O sea, el 95% de los casos de RB y LD se debe a tabaco. El 60-90% de los casos de neumonitis descamativa se debe al tabaco. Y la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, que es difícil de memorizar el término, pero van a ver qué fácil es de reconocerlo, es el 95% de los casos es culpable. Esta es la tomografía en el patrón de bronquiolitis respiratoria EPI en pacientes con neumonitis por tabaco. ¿Ok? Se forman nódulos centrolobulares y opacidades en vidrio desprolido. En neumonitis intersticial descamativa, que es más frecuente, hay opacidades reticulares y en vidrio desprolido. En histocitoplasmosis pulmonar de células de Langerhans, los nódulos son peribronquiolares, hay nódulos cavitados. Vamos a verlo. Esta es la neumonitis descamativa. Observen ustedes, en los 2 tercios inferiores se suele situar la neumonitis descamativa. Es una opacidad en vidrio despulido, ¿de acuerdo? Y cuando hay estadios avanzados en los consumidores de tabaco, acá arriba se forma enfisema pulmonar. Estos quistes, aeroquistes, se van uniendo hasta que hacen un gran quiste y puede romperse al espacio pulmonar. Esta es la neumonitis descamativa. Como ven ustedes, está, digamos, comprometida a todo el parénquima pulmonar. Afortunadamente tiene buen pronóstico y el tratamiento consiste simplemente en dejar de fumar. A veces es necesario usar corticoides, pero el tratamiento es dejar de fumar. Con eso se tiende a normalizar la neumonitis descamativa. Pero si ya está avanzado, por supuesto, lo que es fibrosis ya no revierte. Esta es la histocitosis pulmonar de célula de Langerhans. Esto es lo que vemos. Yo habré visto 2 casos nada más en toda mi vida, pero esto es lo que vemos. Okay. Un nódulo con un espacio en blanco. Parecen anillos, múltiples anillos parecen, densos. ¿Cómo se trata? Y aquí estamos terminando ya. ¿Cómo se trata el FPI? Esto era el tratamiento antiguo. Ahora se usa pirfenidona, que inhibe la síntesis del colágeno, disminuye la formación de matriz extracelular y reduce la producción de citoquinas fibrogénicas. ¿Ok? Esa es la razón de la bondad de este medicamento, que es caro. Si no me equivoco, está en 30 soles cada pastilla y se toman 8 pastillas diarias o más. La pirfenidona, los criterios de valoración de la prueba de función pulmonar, disminución del volumen expirado o medio, o máximo, perdón. Ok, los valores. Como digo, estas drogas no es que curen, lo que hacen es disminuir y enlentecer el deterioro que hay en estos pacientes. Nintedanib actúa a través de las tiroquinasas y interviene sobre el factor de crecimiento endotelial vascular, el crecimiento de los fibroblastos derivados de las plaquetas. Es un inhibidor intracelular que se dirige a las citoquinas. ¿Okay? Este es el tratamiento. Aquí están las dosis que ustedes pueden ver de nintedanib y pirfenidona.
No es necesario que ustedes lo aprendan porque probablemente cuando ustedes ya sean internos o médicos esto va a cambiar, va a haber más drogas. Bueno, eso no interesa. Igualmente la comparación de las drogas. Y termino con colagenopatías. Las colagenopatías más frecuentes, artritis reumatoide, lupus, esclerodermia y Sjögren. Forma limitada producen hipertensión pulmonar, forma difusa produce fibrosis pulmonar y su evolución es mucho más lenta que FPI. Esta es neumonitis por hipersensibilidad que también se produce en varias causas. Una de las causas más frecuentes es exposición a ocupacional, por ejemplo, el panadero, el pulmón del panadero que está produciendo neumonitis iniciales agudas, subagudas y finalmente termina como crónica, con dificultad para respirar. Pero su pronóstico en general es mejor que la FPI. Acá con la solución es dejar de estar expuesto al contaminante y usar corticoides. Con eso se soluciona si es que está en estadio agudo o subagudo. En el estadio crónico ya es más difícil, mucho más difícil. El pulmón de granjero, el pulmón del cuidador de aves, eso es, a mi juicio es muy frecuente en Lima. ¿Por qué? Porque la migración que proviene de la sierra sobre todo, tiene por costumbre criar animales, entre ellos aves para comer en la casa. Entonces ahí crean aves, otro tipo de pajaritos, crían gatos, palomas, perros, pero sobre todo las aves son las que pueden predisponer a EPID, neumonitis por hipersensibilidad. Las características de la neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo granulomas mal definidos o granulomas mal definidos, y hay radiopacidades en vidrio despulido. Hay una forma aguda, una forma subaguda y hay una forma crónica que se desarrolla en curso de semanas o meses. La tomografía se ve opacidades en vidrio despulido. Cuando es crónico se ve distribución en parche y nódulos centrolobulares. Esa es la opacidad en vidrio despulido. Esta es neumonitis hipersensibilidad aguda. Observen ustedes que acá en la base derecha hay apenas una radiopacidad tipo vidrio despulido. Y esto es lo que se ve en ese paciente. ¿Okay? Otra, aquí ven ustedes radiopacidad en vidrio despulido, radiopacidad en vidrio despulido, igual acá en esta parte. Pero también observen que acá hay ya formación de pequeños quistes, que no es lo característico de neumonitis por hipersensibilidad. La subaguda, hay más compromiso, se ven nódulos mal definidos. Y es avanzado, crónica, neumonitis por hipersensibilidad crónica. Es decir, estaba expuesto al contaminante, al alergizante, a tal punto que ya se formó lesiones fibróticas. Y aquí, por más que deje de exponerse al contaminante, va a seguir con esta enfermedad. Pero es más lenta de evolución que el FPI. El tratamiento, evitar la exposición y los corticoides. Y termino con esta es la última lámina. Termino con lo siguiente. Observen, ustedes probablemente han visto este monito o han tenido este monito en casa. El tití, bailecillo. Ok, hace algunos años, un investigador extranjero, como fue muy acucioso de los pacientes con fibrosis pulmonar, sacó el dato de que algunos de ellos habían estado expuestos a monos de la selva. Y luego, haciendo la histología de los monitos, encontró que allí había el herpes virus sanguíneo. Y los herpes virus, en general los herpes virus, se sospecha que son uno de los factores causantes de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, si este fuera el caso, y de hecho ha habido por lo menos un solo caso publicado, significaría que dándole antivirales podríamos solucionar la exacerbación aguda, la cronicidad y curar de repente la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, se están haciendo investigaciones, aún no hay resultados sobre la etiología viral de las FPI
y por lo tanto la posibilidad de tratamiento antiviral. Si eso fuera así, sería formidable, pero tenemos por lo tanto que preguntar, sobre todo en los casos de pacientes con FPI que vienen de la selva, si han criado monos. Cuando hemos preguntado, algunos de ellos responden que sí. Desgraciadamente en Perú no está el biomarcador que nos permite correlacionar ese dato con lo que está sucediendo dentro del paciente, que es una prueba serológica. Y invitarlos para que en este año juntos podamos hacer campaña para los pacientes con fibrosis pulmonar, porque ellas lo están pasando mal y lo van a pasar muy mal este año. Les va a faltar oxígeno porque tienen que competir con los pacientes COVID. No pueden hospitalizarse porque las camas ya están ocupadas. Y por lo tanto, una proporción importante de ellos que se están cuidando en su casa va a fallecer porque van a hacer exacerbación porque ya estamos entrando en el invierno. Entonces necesitamos cuidar y ellos son familiares nuestros adultos mayores. Gracias y disculpen por haber sido muy extenso. Gracias, Andrea, por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, por habernos acompañado esta noche. Es un gusto tenerlo con nosotros y muy buena reflexión al final. Vamos a tratar de coordinar con usted para crear una campaña de concientización para apoyar a los pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Le parece si podemos contestar unas 2 o 3 preguntas, doctor? Sí, por supuesto. Listo. Entonces, aquí nos escriben, doctor, con respecto al trasplante pulmonar, ¿pacientes pueden volver a desarrollar fibrosis pulmonar idiopática en pulmón trasplantado? Usualmente no, porque se considera que los factores fibrosantes están a nivel local. La injuria ocurrió a nivel local, pero depende, por supuesto, de qué tipo de fibrosis. Si estamos hablando de la fibrosis pulmonar idiopática, la injuria aparentemente es de causa local. Pero supongamos que sea un virus, y ese virus es un virus, el llamado lentivirus. Estos pacientes van a recibir inmunosupresores. Están predispuestos a ataque por otros virus y por otros gérmenes que pueden ser fibrosantes. Por lo tanto, estos pacientes tienen alto riesgo. Bien, la siguiente pregunta es, doctor, buenas noches, la espirometría en fibrosis pulmonar, ¿qué nos va a indicar? Nos indica el patrón restrictivo. Existen 3 patrones, o patrón, el normal, el obstructivo, el restrictivo y el mixto. En las enfermedades pulmonares intersticiales difusas hay inicialmente el restrictivo, pero conforme va aumentando el daño, las fibras fibróticas del pulmón van traccionando el bronquio y entonces al final se transforman en bronquictasias locales, secundarias a fibrosis. Y eso hace que en la espirometría salga también patrón mixto, restrictivo por el daño intersticial y obstructivo por las bronquictasias. Bien, doctor, nos dice si es que es posible confundir un diagnóstico de fibrosis pulmonar con uno de COVID. De fibrosis, PID dirá, sí, es posible, entra en el diagnóstico diferencial. De hecho, la tuberculosis biliar también entra en el diagnóstico diferencial porque algunas infecciones pueden ser fibrosantes. Recuerden que la tuberculosis produce fibrosis, pero a diferencia del PID, produce una fibrosis localizada, ¿ok? Generalmente en los lóbulos superiores. Ahora, el coronavirus, el COVID, es una neumonía atípica. Las neumonías atípicas son por virus o por legionela o por micoplasma o por clamidia. Lo que estamos viendo es una epidemia de neumonías atípicas virales por coronavirus. Entonces, una proporción de estos pacientes es probable que con el tiempo desarrollen algún tipo de fibrosis, especialmente aquellos que sobrevivieron al síndrome de distrés respiratorio agudo. Previendo esta pregunta, hice una breve revisión, que no lo he puesto acá, está en el anexo 2, en el anexo a esta exposición, que la van a ver ustedes al final de las láminas. Más o menos el 25% de los pacientes que hacen distrés respiratorio o síndrome de distrés respiratorio terminan con dificultad respiratoria de por vida. Entre ellos están aquellos que van a desarrollar fibrosis pulmonar. El año 2018 y 2019 nosotros vimos una epidemia de neumonía típica.
vimos y tomamos el cuidado de pedirles tomografías periódicamente a estos pacientes que habían hecho neumonía típica. Y un grupo de ellos, que no tenía fibrosis pulmonar, desarrolló fibrosis. Otro grupo eran pacientes que no sabían que tenían fibrosis y les dio la neumonía típica. Y eso es lo que puede estar ocurriendo también en esta pandemia. Es decir, va a haber un grupo de pacientes que tienen fibrosis pulmonar y les da COVID. Eso hace difícil, tienen que hacer la interconsulta al neumólogo porque hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque el tratamiento es diferente, como ustedes comprenderán. Entonces, sí, va a haber entrecruce y el pronóstico también va a ser más difícil. Estoy convencido que va a haber una epidemia de fibrosis pulmonar post-COVID. Bien, doctor. Y la última pregunta nos dicen, ¿cuáles son los medicamentos que retrasan el avance de fibrosis pulmonar idiopática? La pirfenidona y el nintedanib son los dos únicos medicamentos aprobados internacionalmente. Costosos, dicho sea de paso, y el tratamiento es por lo menos 6 meses. Eso significa varios miles de soles mensuales. Está en este momento fuera del alcance de la mayoría de los pacientes. Algunos de ellos, Bien. un grupo de pacientes EPIT avanzados van a requerir oxígeno a domicilio. Y esa es la tragedia ahora, porque están compitiendo con el mismo oxígeno con los pacientes con coronavirus. Bien, doctor. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos y nos encantaría que nos siga acompañando en futuras actividades. Hacerle llegar el agradecimiento por parte del equipo SUSEMUC y personalmente mío por la ayuda brindada en este primer ciclo de videoconferencias. Sé que a pesar de estar bastante ocupado se ha dado el tiempo para enseñarnos. Desearle se encuentre bien y felicitarlo por el ardua labor que viene realizando en estas épocas bastante difíciles de epidemia, ¿no? Además, también yo y todos nos vamos a llevar sus bastantes curiosas memotecnias y su sopa de letras. Y también desearle que mañana pase un bonito Día del Padre. Ojalá pueda pasarlo junto a su familia y desde aquí a la distancia le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de partir con todos ustedes, estudiantes de medicina del Continental. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuídese. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, chicos, ahora sí me quedo con ustedes. En unos momentos les voy a enviar el post-test. Van a tener hasta las 11:59 de la noche para poder llenarlo. De igual manera, como en las sesiones anteriores, se va a subir el video de esta sesión a nuestro canal de YouTube. Ya les voy a estar pasando un comunicado cuando se encuentre en la plataforma para que puedan revisarlo y hacer los pre y el post-test siempre y cuando no hayan podido darlos. Entonces, pedirles las disculpas del caso una vez más por los inconvenientes en estas 2 últimas sesiones. Y igual estamos trabajando para que podamos seguir aprendiendo todos juntos desde casa. Cualquier consulta pueden hacérmela a mi WhatsApp, se las voy a dejar por el chat de la plataforma. Igualmente pueden encontrarme como la administradora de los grupos y con total confianza pueden hacerme llegar sus dudas. Gracias.